Fantasmas en las calles de México. Cuando un pueblo es capaz de dejar constancia de su acontecer cotidiano, está creando su historia, y cuando ese pueblo trasciende a sí mismo, explica su forma de percibir la vida y expresa la historia íntima de su sociedad e interpreta en clave de belleza la trama escondida de su desarrollo. Hoy viajaremos a través del tiempo y de la leyenda de México, todas ellas signadas por la veracidad histórica, o bien por la fantasía llena de gracia y encanto de la imaginación de quienes han sabido contarlas, relatos, detalles, escritos, crónicas, anécdotas, que han servido para detallar esas calles que oímos nombrar, sin tener a veces la sagacidad de que en ellas se resume mucho de un país fascinante, como lo es México. La calle de Chavarría, ahora Sexta de Donceles. Noche lúgubre, según las crónicas de nuestras antiguallas. Fue la del 11 de diciembre de 1676 para los buenos habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México, pues a las 7, estándose celebrando el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Agustín, se incendió esta, comenzando por la plomada del reloj. Considérese la consternación y espanto de aquellas benditas y devotas personas al ver que el fuego devoraba un templo tan antiguo y tan suntuoso. Considérese la imposibilidad de contener tan voraz elemento en aquellos remotos tiempos, en que las bombas eran desconocidas, en que las llaves de agua solo servían para satisfacer la sed, y en los que para sofocar el fuego se acudía al derrumbe y a la presencia de las imágenes y de las comunidades que llevaban cartas fingidas de los santos fundadores, en las que éstos simulaban desde el cielo mandar que cesara el incendio. ¡Qué noche! La gente salía en tropel de la iglesia y empujaba por el terror, sofocada por el humo, iluminada por las llamas. Los frailes agustinos, por su parte, abandonaban el convento temeroso de que el fuego devorase las celdas. En pocos instantes, la calle estaba completamente llena de una multitud abigarrada que con los ojos abiertos y casi salidos de sus órbitas por el horror, veía imponente que el fuego lamía, se enroscaba y devoraba impetuoso al templo. La multitud, repito, era heterogénea, los curiosos, los devotos que habían quedado, los agustinos, las órdenes de otros conventos, que había acudido con sus santos estandartes y cartas de sus patronos, los regidores de la ciudad, los oidores y el virrey arzobispo, don Fray Payo Enríquez de la Ribera, que personalmente tomaba parte activa, dictando cuantas medidas juzgaba conducentes, para que el fuego no se comunicara al convento y cuadras cercanas como lo consiguió. Pero cuando era mayor la confusión en el incendio, cuando la gente apiñada frente a la ancha puerta de la iglesia veía salir de estas lenguas colosales de fuego, gigantescas columnas de humo, infinidad de chispas que arrebataba el viento, cuando el calor sofocante, exhalado como el aliento de un monstruo, brotaba de aquella puerta y se comunicaba hasta la acera de frente, haciendo reventar los cristales de las vidrieras de las casas, la multitud presenció una escena que a todos hizo por lo pronto enmudecer de espanto. Un hombre como de 58 años de edad, pero fuerte y robusto, que vestía el traje de capitán y ceñía espadín al cinto, se abrió paso con esfuerzo entre la multitud, y solo, sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer, penetró en la iglesia cuyos muros estaban ennegrecidos por el humo. Subió impasible las gradas del altar mayor, trepó con agilidad sobre la mesa del ara, alzó el brazo derecho y con fuerte mano tomó la custodia del divinísimo, rodeada en esos instantes de un nuevo resplandor, el resplandor espantoso del incendio, y con la misma rapidez que había penetrado el templo y subido al altar, bajó y salió a la calle, sudoroso, casi ahogado, aunque lleno de piadoso orgullo, empuñando con su diestra la hermosa custodia, a cuyos pies cayó de rodillas, muda
y llena de unción la multitud atónita. Pasó el tiempo. De aquel incendio que destruyó la vieja iglesia de San Agustín en menos de 2 horas, pero cuyo fuego duró 3 días, solo se conservó el recuerdo en las mentes asustadas de los que tuvieron la desgracia de presenciarlo. Sin embargo, al reedificarse una de las casas de la acera norte de la calle que entonces como ahora se llamaba de los Donceles, situada entre las que entonces llevaban los nombres de Monte Alegre y Plaza de Loreto, los buenos vecinos de la muy buena Ciudad de México contemplaron sobre la cornisa de la casa nueva un nicho, y dentro de ese nicho no la escultura de algún santo como era entonces costumbre colocar, sino un brazo de piedra en alto relieve, cuya mano empuñaba una custodia también de piedra. La casa aquella que con ligeras modificaciones se conserva aún en pie en nuestros tiempos, fue del capitán don Juan de Chavarría, uno de los más ricos y más piadosos vecinos de la Ciudad de México, que había salvado a la custodia del Divinísimo en la lúgubre noche del 11 de diciembre de 1676. ¿Quién le concedió la gracia de ostentar aquel emblema de su cristiandad en el nicho de la parte superior de su casa? ¿Fue el rey a cuyos oídos llegó el suceso? ¿El virrey arzobispo que lo presenció? ¿O él tuvo tal idea como satisfecho de haber cumplido un acto edificante? Ningún manuscrito ni libro impreso lo dice. La antigua tradición solo refiere el episodio del incendio, y lo que sí consta de todo punto es que la casa número 4 de Chavarría, ahora calle así llamada desde entonces, fue en la que habitó durante el siglo XVII aquel varón acaudalado y piadoso. Pocas noticias biográficas tenemos acerca del capitán don Juan de Chavarría. Nació en México y se le bautizó en el Sagrario el 4 de junio de 1618. Se casó con doña Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, y de doña Graciana Peredo y Acuña, de cuyo matrimonio tuvo Chavarría 3 hijos. Fue hombre muy religioso y gran limosnero. A sus cuidados se reedificó la iglesia de San Lorenzo, de la cual fue patrón, y en la tarde del 26 de diciembre de 1652, en ella se le dio el hábito de Santiago, ante lucida concurrencia y con asistencia del virrey. Don Juan de Chavarría falleció en México y en su mencionada casa del 29 de noviembre de 1682, legando una fortuna de unos 500,000 pesos. Y como patrono que era de San Lorenzo, sobre su sepulcro se le erigió una estatua de piedra que lo representaba de rodillas sobre un cojín y en actitud devota. Hoy ya no existe el monumento sepulcral levantado a su memoria. Su buena fama dio nombre a una calle, y el símbolo de su piedad se conserva en el antiguo nicho de la vieja casa de su morada. Los perros de la bruja. Daniel y Juan se acababan de cambiar a ese barrio. Su papá había conseguido un préstamo bancario para comprar la casa en donde ahora estaban viviendo. Su mamá había dicho: no le hace que nos apretemos el cinturón, con tal de que tengamos algo propio en donde vivir. La casa no era muy grande ni muy bonita, pero era nueva y Juan estaba contento porque tenía un cuarto para él solo. Daniel tenía el suyo. Lo malo es que ahora estamos lejos, dijo el papá. Y sí, la colonia estaba en las orillas de la ciudad, un poco aislada, y cerca había una barranca, en donde tiraban basura. También ahí había algunas casuchas hechas con láminas de cartón. En una de ellas vivía una anciana que decían que era bruja. A la gente le daba miedo aquella mujer que siempre andaba con un perro negro, muy fiero. Daniel y Juan lo escucharon aullar la primera noche que pasaron en su nueva casa y casi no pudieron dormir del miedo. En esa misma barranca vivían 2 muchachos como de 18 o 20 años, vagos,
rufianes. A uno de ellos le decían el alebrije, por su atuendo estrafalario, sus tatuajes y un penacho de pelo sobre su cabeza rapada que pintaba de color rojo. Al otro le decían el patillas. Hay que tener cuidado con esa gente de allá abajo, le había dicho una vecina a la mamá de Juan y Daniel. A los de la esquina ya les robaron. A la señora le dio temor aquel comentario y pensó que esa gente de la barranca era una amenaza para su familia. Pero en aquel lugar vivían también personas decentes, trabajadoras, para quienes la pobreza no era pretexto para delinquir. Estaban, por ejemplo, Margarita, Esteban y Selene, 3 jovencitos huérfanos que iban a la escuela después de trabajar, y su mamá Catalina, que lavaba ropa, don Crisóstomo, que era muy buen albañil, Arturo, que vendía gelatinas, y su hermano Samuel, que era plomero, y sus hijos David y Jonathan, que eran tan estudiosos que tenían beca en la escuela, María Obdulia, que era trabajadora doméstica, y así una docena más de personas honestas con ganas de vivir bien. Pero volvamos con Juan y Daniel. Ellos iban a la misma escuela. Juan iba en primero de secundaria y su hermano en 5º año de primaria. Ahora, para llegar allá, debían levantarse 1 hora más temprano que antes y tomar una pecera y camión. Su mamá ya no podía llevarlos hasta la escuela como antes hacía, porque debía trabajar para ayudar con los gastos de la nueva casa, pero los llevaba a la parada del pecero. Vayan con cuidado, quédense cerca de la puerta, no se separen. Si alguien los molesta, quítense de ahí. Y así les daba el montón de consejos cuando se despedían de ellos. Una tarde Juan estaba fuera de su casa con su patineta. Pasaron el alebrije y el patillas. Le preguntaron algo y luego se quedaron conversando. La mamá de Juan los vio por una ventana y no le gustó la facha de aquellos 2 muchachos. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ven a ayudarme!, gritó desde adentro de la casa. Juan se molestó. No le gustaba que su mamá le gritara cuando estaba con alguien. Una mañana de sábado, día en que la familia podía levantarse tarde y desayunar, la mamá de Juan y Daniel vio que le faltaba queso para los ricos chilaquiles que preparaba y mandó a Daniel a la tiendita del barrio. De camino hacia allá, él se encontró con aquella anciana que decían que era bruja. Iba ella con su perro y al tratar de bajar una banqueta, pisó una piedra suelta y resbaló. Los que pasaban cerca no se atrevían a ayudarla a levantarse, por el temor que le tenían o porque no les importaba su apuro. «Permítame ayudarla», dijo Daniel, cambiando el temor por la compasión, y la tomó del brazo. El can le mostró los fieros colmillos y le gruñó. «¡Quieto, perro tonto!», dijo la mujer con voz potente, y luego con dulzura se dirigió al niño. «Gracias, Daniel. Eres gentil y bueno. Un día yo te voy a ayudar también». Con una sonrisa en su boca desdentada, se fue, dejando al niño con la sorpresa de que ella sabía su nombre. En una ocasión, la mamá no pudo llevarlos a la parada del pecero, y ellos se fueron solos. Ahí ya estaba el alebrije y el patillas. Juan le dijo a Daniel que se fuera él solo a la escuela, y otras veces pasó lo mismo. Daniel no sabía qué hacer. Quería decirle a su mamá, pero no quería ser tachado de rajón. «Oye, viejo, me preocupa Juan», dijo una noche la mamá a su esposo. «Se anda juntando con esos vagos de la barranca y a veces llega tarde». «No te apures. Voy a hablar con él un día de estos», dijo el señor a punto de dormir. Ahora trabajaba tanto para pagar el préstamo que apenas ponía la cabeza en la almohada, se dormía. Pero no habló con su hijo porque a veces él llegaba muy tarde y Juan ya estaba dormido, y otras veces se iba tan temprano que Juan aún no despertaba. El asunto se olvidó. Pero una tarde llegó una patrulla de policía a la casa. «¿El señor Pedro Serrano vive aquí?», preguntó el uniformado. A la mamá de Juan se le oprimió el corazón al verlo dentro de aquel auto policíaco junto con el alebrije y el patillas. El dinero que estaba destinado para pagar la mensualidad del préstamo sirvió para que a Juan no se lo llevaran aquellos policías. «Yo no hice nada malo, mamá», decía llorando Juan.
Estábamos nada más ahí, en la calle. ¡Fumando cochinadas! No, mamá, eran cigarros de tabaco. Eso no era lo que habían dicho los policías. ¿A quién creerle? Eso pasa por andar con malas compañías, Juan, dijo el papá enojado y preocupado. A veces solo por juntarte con alguien que tiene mala fama, lo juzgan a uno. Juan prometió no volver a frecuentar a aquellos muchachos y lo cumplió. Pero los malandrines ya habían planeado meterse a robar a la casa del muchacho, porque Juan, creyéndolo sus amigos, les había platicado cosas como dónde guardaban esto y aquello, que si tenían un aparato nuevo, que a qué hora iba su mamá a entregar sus costuras acompañada de Daniel, que si a este le acababan de regalar un reloj muy padre, porque había pasado con 10 de calificación a sexto año, etc. Le habían sacado mucha información para su maldito provecho. Una tarde, ya anocheciendo, creyendo que la casa estaba sola, entraron a ella el par de cacos. Empezaron a tomar todo lo que había de valor, pero no sabían que Daniel estaba enfermo y que por eso no había acompañado a su mamá. Cuando el niño los vio entrar a su cuarto, se asustó y aquellos dos maleantes se sorprendieron. Pero de inmediato, uno de ellos sacó una navaja. «Si gritas te rajo», dijo el infeliz. «Dame tu reloj», dijo el otro. Daniel se lo entregó y ellos salieron de la habitación. Entonces escuchó una discusión de la que solo entendían palabras sueltas. «Nos vio, nos conoce. ¿Y ahora qué hacemos?». Cuando vio que se abría de nuevo la puerta de su habitación, tembló. Pero en el momento en que aquellos dos avanzaban amenazantes sobre él, una sombra apareció detrás de los rufianes. La mancha negra se fue definiendo y se convirtió en un perro enorme con las fauces aterradoras y los ojos como de fuego. Los malandrines palidecieron al verlo y salieron corriendo de la casa. Daniel se desmayó. «Habrá que llamar a la policía», dijo el papá cuando llegó y le contaron lo sucedido. «Me da miedo», dijo la mamá. «Ya ves que en menos de lo que entran a la cárcel salen y luego se quieren vengar. Además aquí está todo. No se llevaron nada. Bueno, solo el reloj de Daniel. Eso del perro que contaste, hijo, te lo debes de haber imaginado por la fiebre que tienes. Ya duérmete», le dijo su papá a Daniel mientras lo cobijaba. 3 días después el niño ya estaba bien de salud y al ir a la tiendita se encontró de nuevo a la anciana. Ahora iba acompañada por 3 perros. Uno muy curioso con tantos pelos debajo de sus orejas que se diría que traía patillas, y el otro con la piel más rara que Daniel había visto. Tenía pelos de varios colores como manchas en todo el cuerpo y sobre la cabeza un copetito rojizo. La mujer sonrió a Daniel mientras deslizaba en su mano el reloj que le habían robado, y él también sonrió muy contento.